Vale. Y empiezas tú cuando quieras. Vale, bueno, pues yo soy María Ángeles, como bien ha dicho Ana, muchas gracias. Pero bueno, me podéis llamar Mari, ¿vale? No, no os preocupéis. Y, y nada, bueno, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Voy a tocar varios temas sobre la introducción a la vida adulta y vamos a tocar varios temas. Por un lado vamos a tocar la conducción segura, el tema de los tatuajes y los piercing, la introducción al mundo laboral, el alcohol, el tabaco y el cannabis y por último el sexo. Bueno, respecto a la conducción segura, a conducir con diabetes, desde el 2018 se ha establecido en el cuarto Reglamento General de Conductores que cuando vamos a sacarnos el carnet de conducir y tenemos una diabetes insulino dependiente, se tienen que pasar el reconocimiento médico como cualquier persona que se va a sacar el carnet de conducir, pero además presentar un informe de nuestro médico de cabecera, puede ser o nuestro endocrino, lo que sea en ese momento más fácil de acceder, diciendo que tenemos un buen control y sobre todo que sabemos actuar ante las hipoglucemias, ¿vale? Eso debe de ir reflejado en, digamos, en un papel, en un informe médico, para presentarlo en lo que sería el reconocimiento médico que hay que pasar en el carnet de conducir para todo el mundo. Importante eso, lo de que sabemos actuar ante una hipoglucemia. Ese informe médico antes solo se podía obtener de lo que sería un especialista, es decir, lo que sería el endocrino, pero actualmente ya el médico de cabecera también puede hacerlo sin problema ninguno, con lo cual es mucho más fácil, ¿no? Porque el endocrino a veces lo vemos una vez al año o 2 veces o cada 3 meses sí. Estamos a lo mejor mal controlados en ese momento y ahora pues es un poquito más fácil. Peculiaridades que tenemos, que tienen las personas que tienen diabetes respecto al carnet de conducir, es que el carnet de conducir del coche, que es el B, ¿vale? Junto a la M, a la 1, a la 2, a la A, al B más E, es decir, los de las motos y coche o coche con remolque, la renovación es cada 5 años, ¿vale? Es decir, normalmente la renovación del carnet B, una persona sin diabetes y sin nada, es cada 10 años. Cuando tenemos diabetes es cada 5. Sí es cierto que yo he conocido a personas, ¿no?, que dicen, no, pero si yo lo tengo cada 10 años también y tengo diabetes, a lo mejor es que no se ha quedado bien registrado que tienes diabetes. Esto es importante porque si en alguna inspección o lo que sea te paran y te piden los papeles y tal y se ve que tienes diabetes por cualquier motivo, sí que puede caeros una multa. ¿Vale? Así que eso pesar. Mejor renovar cada 5 años que la multa. Y bueno, para otros tipos de carnés sí que se ponen un poquito exquisitos, ¿no? Y como por ejemplo el C1, el C1E, el C, el C más E, es decir, de los camiones, ambulancias, es decir, todo lo que es vehículo pesado, la renovación es cada un año. Y sí que son muy exquisitos y tenéis que llevar un informe que esté muy detallado, que seguís un buen control, que tenéis un buen conocimiento de tratamiento de hipoglucemia, porque sí que es verdad que a veces se ponen un poquito exquisitos con lo de expedir este tipo de carnés a personas con diabetes, ¿vale? Así que en principio no deberíais tener ningún problema, pero sí la renovación sería anual. Bueno, ¿alguna duda? ¿O paso al siguiente tema? Bueno, si no me las hacéis todas al final sin problemas. Ahora vamos a hablar sobre los tatuajes y piercing. Uy, bueno, voy a decir, disculpadme, voy a decir sobre la conducción segura, que cuando vayamos a conducir, ¿vale? No olvidar de mediros antes de empezar a conducir, ¿vale? Es importante. Si estáis por debajo de 80, deberíais de tomar algo porque vais un poco justitos y para no tener ninguna hipoglucemia ni nada mientras estamos conduciendo, pues eso, entre 80 y 100 miligramos por decilitro de sangre estaría bien de glucemia que tuviéramos. Siempre en el coche llevad algo que soláis vosotros tomar para las hipoglucemias, no sé, quien tome sobre de azúcar, quien tome caramelos de tal marca, caramelos de tal marca, es decir, cada uno que tome lo que quiera, pero que en el coche también suele llevar por si acaso. Cuidado con medirnos,
mientras conducimos, porque ahora nos medimos muchos con el móvil los que tenéis sensores. Entonces, ¿qué ocurre? Que si os ve la policía, estáis usando el móvil. No, es que me estoy midiendo da igual que os esté midiendo la glucosa, estáis usando el móvil. Entonces, he conocido a gente que la han multado por medirse, ¿vale? Así que cuando os tengáis que medir, porque notéis que tenéis una hipoglucemia, lo que sea, parad el coche y os medís. No utilicéis el móvil mientras estéis conduciendo porque sí que es verdad que puede dar a confusión y es una distracción al fin y al cabo. ¿Vale? Y bueno, para viajes largos, pues eso, tener en cuenta que en el coche se está calentito, ¿vale? La insulina hay que llevarla en su neverita, en su frío. Si podemos hacerla acompañados, pues mejor. Ya también porque nos sirva a la otra persona, ¿no? Para poner música y eso que se dice. Pero bueno, eso, que tengamos esas precauciones y sobre todo antes de conducir, medirnos. Medirnos para evitar una hipoglucemia innecesaria, ¿no? Bueno, que siempre paso el tema y siempre eso se me olvida. Respecto a los tatuajes y los piercing. Bueno, en primer lugar, deciros que en la diabetes no está contraindicada que se hagan tatuajes ni piercing, ¿vale? Simplemente hay que tener un poquito más de cuidado, pero no está contraindicado, ¿vale? A ver, un tatuaje es una cosa de por vida, ¿vale? Ya tengas diabetes o no, hay que pensárselo bien, ¿vale? Porque es algo que sí, que evidentemente se puede quitar con láser, pero no siempre queda bien cuando nos lo quitamos. Así que es importante que estemos muy seguros de que nos vamos a hacer ese tatuaje y que es lo que queremos y que es lo que nos gusta en ese sitio en concreto, ¿no? Entonces, es importante, muy importante elegir el sitio donde vamos a hacer el tatuaje. No, es que yo conozco a un amigo de un amigo que me lo deja más barato y tal y cual, pero es en su casa o es en un taller X, ¿vale? Elegid un sitio de confianza, un sitio que tenga todas sus medidas higiénico-sanitarias y cumpla toda la normativa, ¿vale? Ya es difícil, ¿vale? No se suelen compartir agujas ni nada, suelen ser todo desechable y tal, pero bueno, que en sitios donde pueda haber un mal uso de las agujas y tal, a la hora de hacer los tatuajes sí que se pueden transmitir enfermedades, como pasaba con las transfusiones hace años. Así que cuidado con eso, elegir un sitio que os dé garantía y cuidado con lo barato que puede salir muy caro, ¿vale? Respecto a las alergias. También comentar los tatuajes de henna. Los tatuajes de henna son tatuajes que suelen dar muy poca reacción cuando la henna es de verdad, la henna es pura, porque la henna pura es como marrón. Sin embargo, la henna que normalmente se utiliza en los tatuajes es negra, tiene un secado más rápido, y eso es porque le echan una sustancia que se llama, a ver si me acuerdo que es la PPD, eh, fenildendiamida, es que tiene un nombre muy complicado, y eso es lo que da su aspecto negro y que se seque más rápido y quede más brillante. Eso sí, produce muchas alergias. Y normalmente cuando una persona es alérgica a eso, se produce como si fuese una quemadura, es decir, como si te abrasara la piel. Vamos, yo lo he vivido como enfermera, ¿no? De una chica que me vino una vez a consultar con una reacción alérgica a henna, vamos, no tenía diabetes ni nada, pero puede pasar. Entonces, cuidado con los tatuajes de henna en sitios como feria, la playa en verano en la calle, porque suelen utilizar también ese tipo de henna, ya que se seca más rápido y luce más, ¿no? Porque es más brillante. Después, respecto a las alergias con las tintas de los tatuajes, también tenemos que tener cuidado porque cada tinta tiene unos componentes y normalmente para que se fije en la piel tiene metales, es decir, para que el tatuaje no se borre, las tintas llevan metales. Hay personas que, bueno, pueden ser alérgicas a esos metales y es importante informarse antes, ir al sitio, decir, mire, ¿me puede enseñar los ingredientes o la composición de esta tintura de tal color? Porque claro, además cada color puede tener un metal distinto. Entonces, si quieres un tatuaje negro, pues la tinta negra, pero si lo quieres con tantos colores, pues es importante informarse de los componentes de cada color, ¿vale? Sobre todo en personas también que son
muy alérgicas, que a lo mejor tienen alergia a otras cosas como el zinc o en definitiva, otras alergias que se le pueden unir, ¿no? Los tatuajes duelen. Y según dónde más. ¿Vale? Entonces es muy importante que no tomemos aspirina para ir a enfrentarnos a un tatuaje para evitar el dolor, puesto que la aspirina es un antiagregante, es decir, que hace más líquida la sangre. Entonces, si nosotros nos enfrentamos ante un tatuaje donde nos vamos a traumar la piel, es decir, vamos a hacer pequeños agujeritos, ¿no? Es decir, pequeños pinchacitos donde podemos sangrar un poquito. Si nos tomamos aspirina, podemos sangrar más y tampoco es plan. Para el dolor también, cuidado con la utilización de ENLA. La ENLA es una crema anestésica que se usa mucho, la usan muchísimo las mujeres también en la depilación láser cuando se van a hacer la láser. Y bueno, deciros que tampoco es la panacea, ¿vale? Que no creáis que os vais a echar la crema y no vais a sentir nada. Yo cuando estaba trabajando, por ejemplo, en la UCI, yo echaba esta crema para canalizar vías centrales, que son unas vías muy grandes, y sí, disminuía el dolor, evidentemente, pero no creáis que ya no vais a sentir nada, así que, bueno, cuidado. ¿Qué más deciros? Cuidado a la hora de haceros un tatuaje, el sitio de elección, ¿vale? Evitad seleccionar sitios donde haya una cicatriz, donde haya un lunar, que si alguna vez el lunar hasta ahora ha sido bonito y precioso y ha estado ahí con nosotros, pero en cualquier momento puede volverse malo y para poder controlarlo no podemos taparlo con un tatuaje. Igual con las manchas, ¿vale? Evitar también donde haya pliegues cutáneos o zonas muy húmedas, como por ejemplo el pliegue interglúteo, ¿vale? O las ingles, que son zonas más sucias, más húmedas y es mucho más fácil que se infecte, por ejemplo. Evitar poneroslo donde ponéis los sensores o quien lleve bomba en lo que es el catéter de la bomba, porque si, a ver, que realmente no debería de pasar nada, pero al estar pinchando continuamente esta zona, con el catéter o con el sensor tenemos más riesgo de infección a la hora de tener un tatuaje ahí. Igualmente, tened cuidado cuando lo hagáis, por ejemplo, en zonas como en las manos o en los pies, porque son las zonas más distales del corazón, es decir, cuesta más que llegue el riego sanguíneo, evidentemente, y al ser zonas menos irrigadas, tiene mayor facilidad también de infección, así que eso, cuidado. Siempre que vayamos a hacernos un tatuaje o un piercing, deberíamos de tener un buen control de glucemia. Esto se traduce en 140, por ejemplo, de promedio y una glicada de 7 o por debajo, ¿vale? Es importante el buen control cuando vayamos a hacernos estos procedimientos. Hasta ahora no hay ningún estudio que diga que sí, que se siente muchísima molestia y tal, pero bueno, que si tenéis un tatuaje muy grande, ¿vale? Es posible que cuando os hagáis una resonancia magnética o hagáis alguna operación donde haya un bisturí eléctrico, sí que os notéis molestias en el tatuaje, ¿vale? Por si alguna vez os tenéis que someter a esas pruebas o a esa operación, que no os asustéis que os duela la parte del tatuaje, porque al fin y al cabo la tinta tiene metales y con la resonancia del bisturí eléctrico puede hacer un poco de interferencia, ¿vale? A lo mejor se puede poner un poco rojo o molestaros un poco, pero nada más allá de eso. Y bueno, lo dicho, lo más importante es que cuando vayamos a hacerlo, estemos seguros de ello y llevemos un buen control. Soy muy pesada con el buen control, lo voy a decir a lo largo de toda la charla, ¿vale? Bueno, eso sobre todo antes, ¿vale? Ahora, durante, un segundito, durante es importante que antes de entrar en la sesión, justo antes, nos miremos la glucosa y si estamos a lo mejor justito en 70 y tantos, 80, pues a lo mejor podemos comer media ración o una ración, dependiendo de cómo nos suba. Y no ir tan justos, digamos, a la sesión del tatuaje, porque ya bastante algunas personas les impresiona y le da miedo, ¿no?
lo que es el tatuaje en sí y además es importante tener el lector cerca o bien el glucómetro o bien el móvil o lo que uséis cada uno. Es importante tenerlo cerca porque a veces podéis confundir el miedo del tatuaje con síntomas de hipoglucemia, ¿vale? Y es importante tenerlo en cuenta para diferenciarlo. Bueno, ¿y cuando nos lo hacemos? Pues muy importante seguir todas las indicaciones que nos haya dicho el tatuador. Al tatuador le avisamos previamente que tenemos diabetes, que no pasa nada, para que lo tengan en cuenta. Evidentemente la limpieza la vamos a hacer muy exhaustiva, tal y como él nos comente, normalmente con jabones neutros, sin perfumes, ¿vale? Y le echaremos clorexidina, todo ello sin tocar directamente, sino con gasitas. Debemos de llevar un apósito transparente, que normalmente es como papel de film, y sobre todo para que podamos vigilar, es decir, la función de que sea transparente es también la función para vigilarlo, que no se ponga rojo, que no eche pus, que no se infecte, ¿vale? Y cuando tengamos la infección de un tatuaje o creemos que está infectado, uno, acudir al médico y dos, haceros cetonas, ¿vale? Aunque no estéis en una hiperglucemia muy grande durante muchos días, ya sabéis que podéis desarrollar cuerpos cetónicos a pesar de no tener esa hipoglucemia muy, muy llamativa si tenéis una infección. Vale, cuando tengáis un tatuaje pues no, recién hecho, pues no poneros con el agua calentita y en la ducha en eterno, ¿vale? Porque se macera el tatuaje. Es decir, la piel se pone más blandita y se macera y por tanto tiene más riesgo de infección. Aquí me voy a parar respecto a los piercing porque hasta ahora más o menos se extrapola, pero cuidado con los piercing que nos hacemos en los labios, en la lengua o en el frenillo, aquí en los piercing en general que van en la boca. Porque al principio a lo mejor nos cuesta un poco comer, dependiendo de lo grande que sea el piercing y su localización dentro de la boca. Y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de calcular las dosis y calcular la insulina, la dosis de insulina y la de raciones. Porque a lo mejor nosotros vamos con mucho apetito, pero después nos encontramos que no nos apetece porque nos duele, porque estoy molesta, no estoy acostumbrado y entonces puede que comamos menos de lo que previsto y podamos tener una hipoglucemia. ¿Vale? Pues hasta aquí. Pongo la foto del láser de clorexidina porque esta sería la ideal para usarla en los piercing que nos hacemos en la boca, ¿vale? No nos hacemos la clorexidina de bote de spray que para las heridas, ¿vale? Utilizamos una específica para la boca, que es esta, bueno, he puesto esta marca, pero vamos que puede ser cualquier otra marca. Esta la he puesto por ser una de las más conocidas. Bueno, muy importante también en los tatuajes, no quitéis la costra, ¿vale? Es decir, cuando el tatuaje, eso al fin y al cabo es una herida que os hacéis y puede salir una pequeña costra. Esperar que se caiga, tardará como 1 o 2 semanas en caerse como mucho, ¿vale? Si la levantáis antes de tiempo, puede que se os quede un poquito de cicatriz y bueno, ya que habéis pagado y habéis pasado un mal rato por haceros el tatuaje, es una pena que encima se os quede un poquito de cicatriz y se vea más feo el tatuaje. Entonces, no quitarla, uno, porque os va a proteger y dos, porque os puede afear el tatuaje, ¿vale? Eso también importante. Si el tatuaje fuese muy, 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 muy grande, tened en cuenta que podéis hacerlo en varias sesiones, ¿vale? No hay que pegarse el palizón el primer día, ¿vale? Podéis hacerlo en varias sesiones y ir poco a poco haciéndolo para que no sea tan traumatizante para la piel. Bueno, ¿alguna duda o continúo? Sí, si tenéis cualquier cosa me decís al final. Bueno, no sé si alguno ya habréis empezado a trabajar o os gustaría trabajar de algo, tenéis decidido y tal. Os voy a hablar un poquito de cómo está el panorama laboral respecto a la diabetes. Y es que desde hace nada, desde 2019, desde febrero de 2019, es decir, desde hace 2 años, sí que se han aprobado
la posibilidad de presentarse las personas con diabetes a las oposiciones del Estado de bombero y policía local, ¿vale? Desde ese año. Sí que es cierto que son muy, muy exquisitos, ¿vale? Y piden un muy buen control de la diabetes, que quede demostrado en informe médico, totalmente y dominar completamente el tratamiento, así como el tratamiento de las hipoglucemias, ¿vale? Exigen muy, muy buen control. O sea, esto es muy, muy reciente estos cambios y por lo tanto, digamos que ahora mismo todavía están algunas veces un poco reticentes a la incorporación de personas con diabetes en estos cuerpos, ¿no? Entonces es muy importante llevar ese buen control para dar seguridad y tranquilidad de que no va a haber ningún rechazo. Después, en el 2021, es decir, el año pasado, en mayo, hace menos de un año, se ha aprobado ya el acceso a las oposiciones para Policía Nacional a las personas con diabetes tipo 1. Y por último, un poquito en mayo, un poquito más tarde, a la Guardia Civil, ¿vale? Es decir, que ahora mismo, actualmente, aparte de poderos presentar a todas las oposiciones del Estado y no tener ninguna discriminación por tener diabetes, podéis presentaros a todas las que os he dicho, desde 2019 y de 2021. Está aprobado ya en el BOE y está recogido en los reales decretos, ¿vale? Con lo cual, tened la ley de vuestra parte y si alguna vez os pasa algo, recurrir a ella, que no deberíais de tener ningún problema si tenéis un buen control, ¿vale? Siempre bajo esa premisa. Bueno, es decir que en los trabajos es ilegal preguntar al empleado al futuro empleado cuando está en una entrevista de trabajo si tiene alguna enfermedad. Pero, desgraciadamente, muchas veces nos encontramos con esta pregunta, ¿vale? Entonces, pues hay que saber sortearla más o menos como se pueda, ¿vale? Podéis no contestar, pero sí es cierto que, bueno, o por lo menos en mi experiencia, la mayoría de las veces, pues se dice, ¿no? Y ya está. No te deberían de rechazar por tener diabetes porque eso es ilegal y se puede denunciar. Pero sí que es cierto que ese tipo de cosas desgraciadamente se preguntan en las entrevistas de trabajo. Sí que es cierto que debemos desmitificar, ¿no?, la diabetes en el entorno laboral, pues que tengamos un menor rendimiento es 100% un mito, puesto que en muchas ocasiones las personas con diabetes rinden más, incluso, puesto que a veces tenemos unos horarios muy estrictos, ¿no?, de hasta ahora desayuno, ahora me voy a poner la insulina, ahora voy a esperar no sé qué tiempo. Entonces, esa rutina creada a raíz del tratamiento de la diabetes hace que muchas veces el trabajo esté más organizado y por lo tanto se rinda más. Las adaptaciones que realmente tenemos que hacer en el trabajo son muy poquitas, y serían como un 5% del tiempo en realidad que tenemos que invertir en el trabajo. A lo mejor pues tomarnos algo si tenemos una bajada o corregirnos en algún momento que estemos altos, pero que las adaptaciones son muy poquitas. Ahora, cosas importantes a tener en cuenta en un trabajo, bueno, pues que tratemos la diabetes con naturalidad, porque se va a ver. En algún momento nos analizaremos, en algún momento tendremos que utilizar un bolo corrector o con la bomba o con el boli, es decir, se va a ver en algún momento y es importante que seamos conscientes y que la naturalicemos, no pasa nada, ¿vale? Yo es importante, siempre digo que si el trabajo también depende de las horas que estés en el trabajo, los turnos que sean, ¿no? Pero que si se puede permitir, porque siempre tengamos un pequeño kit de repuesto en el que tengamos, pues no sé, si usamos nuestras cosas para remontar una hipoglucemia, por ejemplo, algunos caramelos o ay, es que no me sale, esto que usan los deportistas, que son así como las bebidas estas chiquititas para aumentar la glucemia, o en fin, eso, o si a lo mejor un sensor de repuesto, si tenemos un trabajo muy físico y se nos puede caer. Eso ya depende del tipo de trabajo y depende
del sitio que tengamos, ¿no? Para dejar nuestras cosas. Cuidado con los horarios, ¿vale? Es una cosa que, bueno, quien haya cambiado su horario y haya salido del instituto ya y haya empezado a estudiar en otro sitio, pues sí que habrá notado a lo mejor un cambio de horario que siempre afecta un poco a la hora también del tratamiento, porque nos levantamos a distintas horas o nos acostamos a distintas horas y todos esos cambios se notan bastante a veces en el tratamiento. Es importante que si, por ejemplo, tenemos turno de noche, ¿vale? Intentemos llevar nuestras comidas y nuestras cenas más o menos a la misma hora y no cenar 3 veces en la noche. Yo he hecho turnos de noche y os puedo asegurar que se pasan bien, no me hace falta cenar ni me entra hambre 3 veces en la noche, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Debe haber también confianza y comunicación, es decir, también según vosotros veis la relación tanto con vuestro jefe como con vuestros compañeros, pues tener totalmente libertad de decir, oye, mira, voy a parar un momento, que tengo que tomar algo y ahora sigo en 15 minutitos o 20 o menos, incluso, dependiendo, ¿no? De si habéis tenido una hipoglucemia muy fuerte o no. Importante que adaptéis un poco vuestro tratamiento quien tienen a bomba, por ejemplo, si trabajáis en algún sitio donde hay que permanecer en silencio, pues que pongáis la bomba a lo mejor con vibración solo o más bajita. Cuidado con las alarmas, ¿vale? Que os pueden pegar un susto. Como he dicho, igual que tengáis, si tenéis la posibilidad de tener glucagón allí, pues nunca está de más tampoco tener glucagón en el trabajo. Ya digo, depende también de las horas que vayáis a estar allí. Y eso, sobre todo eso, lo de las alarmas, cuidado. Importante, no tener una hiperglucemia mantenida a propósito. Voy a estar alto para que así, por si acaso, porque no tengo ganas de tener una hipoglucemia trabajando y voy a quedarme alto y a lo mejor estoy en 190 durante las 8 horas que estoy trabajando. No, ¿vale? Es decir, que nuestro control, el control de la glucemia no debe supeditarse al trabajo. Tenemos que seguir con nuestro control a pesar de que estemos trabajando, ¿vale? No podemos supeditarlo. Esto a veces yo sé que es un poco complicado, pero pasa, realmente pasa. Yo tengo una compañera que es enfermera y me dice, no, yo es que para salir a la calle a los avisos domiciliarios estoy en 200, porque así sé que no voy a tener que parar. Yo, eso no puede ser. Eso no puede ser. No puedes mantenerte en 200 por encima de 200 para estar tranquila, porque realmente eso está perjudicando tu salud por dentro a la larga, ¿vale? Así que evitemos las hiperglucemias de seguridad, porque no dan, eso es una falsa seguridad. Y después, bueno, recordaros que cita médica, así como con el endocrino y tal, tenemos muy poquitas al año, ¿vale? Son faltas justificadas y no deberíamos de faltar a ninguna cita médica por el trabajo, ya que estas son justificadas. Y bueno, nada, hasta aquí la introducción al mundo laboral. Bueno, ahora vamos a entrar ya un poquito en materia, que sé que estos temas os gustan un poco más. Y vamos a hablar sobre el alcohol, el tabaco y el cannabis. Esto es un poquito más larguito de explicar, ¿vale? Por un lado, el alcohol habitualmente es hipoglucemiante, es decir, baja el azúcar, ¿vale? Pero también hay muchos tipos de alcohol. Hay dos grandes tipos, los fermentados y los destilados, ¿vale? Los fermentados son alcoholes como el vino, la cerveza, ¿vale? Y la cerveza sí que es necesario contar sus raciones. Normalmente una caña, un vasito de caña de cerveza, suele ser una ración aproximadamente. Y sí que es cierto que tenemos que pincharnos, tenemos que administrar insulina para tomar cerveza porque realmente sube la glucemia. La cerveza que solemos tomar, si es cerveza de alta graduación, por más de un 5% de volumen de alcohol, sí que puede tender a bajar un poco la glucemia, ¿vale? Pero normalmente la cerveza habitual que tomamos, que es por debajo de un 5% del volumen de alcohol, tenemos que contar los hidratos de carbono. Las cervezas hay que contarlas, ¿vale?
y es importante. Incluso la que hay sin gluten, que también me han preguntado, bueno, ¿y la cerveza sin gluten? Sí que es importante, disculpad, sí que es importante contarla también, porque aunque no tenga gluten, tiene hidratos, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Disculpadme un momento porque un segundito. Lo siento, pero es que si no, no me iban a dejar. Lo dicho, la cerveza, aunque sea sin gluten, también tiene hidrato y la debemos de contar, ¿vale? Porque sé que es cierto que hay veces que hay muchas personas que tienen la diabetes con la celiaquía. A veces se produce la unión de esas dos patologías. Bueno, después, eso respecto a los destilados. Y el vino también depende mucho, a los fermentados, disculpa. Los fermentados, los vinos, yo no soy una experta en vino, ¿vale? No bebo vino, entonces no soy una experta en vinos, pero bueno, hay vino seco y vino dulce. Los dos, ¿vale? Contienen azúcares, pero sobre todo el vino dulce, su propio nombre indica, contiene más azúcares. Y sí que es importante que también lo tengamos en cuenta a la hora de, cuando hacemos a lo mejor un cálculo de raciones, tirar más por lo alto o por lo bajo si vamos a tomar vino, ¿vale? Respecto al alcohol destilado, bueno, esto es un poco un mundo, ¿no? El alcohol destilado, si tuviéramos que poner una norma general, pondríamos que produce hipoglucemia, es decir, que baja el azúcar. Y baja el azúcar que ni poniendo 7 u 8 glucagones podríamos subirla. Solo podríamos subirla mediante la ingesta de carbohidratos o mediante glucosa en vena, mediante un suero en el hospital, cosa que no queremos, ¿vale? Entonces, cuando bebemos, siempre deberíamos de beber el alcohol con el refresco con azúcar. Ciertamente vamos a ver que al principio vamos a tener un pico inmenso, porque el refresco con azúcar nos va a subir mucho, pero después va a ir bajando por el efecto hipoglucemiante del alcohol. Pensad, el alcohol se metaboliza en el hígado, entonces el glucagón, ¿no?, también se produce en el hígado. Si tenemos una hipoglucemia por el alcohol, porque nuestro hígado está ocupado con metabolizando el alcohol, ¿vale? Por mucho glucagón que nos pongamos, nuestro hígado está ocupado con el alcohol. No va a servir de nada que nos pinchemos el glucagón para liberar ese glucagón del hígado, porque nuestro hígado no va a responder. Está ocupado metabolizando ese alcohol. Un cubata, más o menos para que nos entendamos, una copa, tarda entre hora y media, dependiendo del organismo, en metabolizarse. Es decir, que deberíamos de beber paulatinamente y no hacer el desastre, ¿no?, de bebernos un montón de copas a la vez, o sea, a la vez, muy seguido, ¿vale? Normalmente cada hora y media, pues tomar la siguiente copa. Eso pues a lo mejor en la noche pues son 3 chispas más o menos, ¿vale? Es decir, y beberlo de forma gradual, ¿vale? Si no bebemos, pues mejor. Pero bueno, si bebemos, que sea de una forma controlada. Ahora es muy fácil con los sensores ver cómo se comporta la glucemia cuando estás bebiendo. Antes era pincharte muchísimas veces en la noche y bueno, y acabar con los dedos un poco ya regular. Pero sí que es cierto. Hay otro tipo de alcohol, como por ejemplo el ron o el disarón, que son marcas más, alcoholes con más azúcares. Y sí que es cierto que cuando tomamos eso tenemos que tener en cuenta que esos picos
de glucemia al principio hay que corregirlos, pero hay que corregirlos no al 100%, sino un poquito, como al 30, 35%, más o menos, ¿vale? Porque si no, después viene la bajada en picado. Y la bajada en picado es hartarte de comer porque no hay otra forma de remontarlo, ¿vale? Pero sí que hay que corregir un poquito. Bebidas sí que no influye tanto en la glucemia por experiencia, porque evidencia científica sobre esto muy, muy poca, porque al ser un tema tabú, ya que se recomienda a las personas con diabetes que no beban, evidentemente, pero no porque tengan diabetes, sino a todo el mundo que no beba, pues hay muy poca información. De experiencia puedo decir que la ginebra con refresco cero no suele alterar mucho la glucemia, pero no toméis esto al pie de la letra y en cada uno de vosotros descubrid cómo os afecta cada tipo de alcohol, ¿vale? Porque sí que normalmente lo que se recomienda es usar refresco con azúcar, porque la mayoría de por ejemplo, el vodka, el whisky, todo eso son muy hipoglucemiantes. Entonces, con refresco con azúcar vais a notar el pico al principio, a lo mejor os asustáis porque veis un pico muy alto, pero no corregís del todo porque eso se va a ir bajando. Y como correjáis del todo, eso va a bajar en picado y bueno. Incluso el efecto hipoglucemiante del alcohol puede durar hasta 36 horas después en el cuerpo y si habéis bebido, bueno, una gran cantidad, ¿no? A lo mejor 5 copas o no sé, también depende mucho del metabolismo de la persona, podéis notar efectos hipoglucemiantes durante el día siguiente. Y a lo mejor quien use, por ejemplo, bolígrafo, se tendría incluso que a lo mejor bajar la lenta, ¿no? Porque nota que al día siguiente está todo el tiempo con hipoglucemias. Respecto al tabaco, bueno, respecto al tabaco, deciros que, aparte de que es muy malo, ¿no? Y que no lo debéis de fumar, deciros que tiene mucho riesgo de enfermedades cardiovasculares, bueno, de infarto, de ictus, de enfermedad coronaria, ¿vale? Comentaros que también tiene mucho riesgo de caries y de infecciones bucales y que se produce una resistencia a la insulina. Es decir, que cuando una persona fuma, pero fuma diariamente, un consumo habitual y con varios cigarrillos al día y tal, lo que ocurre es que va a necesitar más dosis de insulina, ¿vale? Es decir, se va a volver más resistente, lo cual va a tener que aumentar la dosis, o bien en bolígrafo o bien en bomba, pero va a tener que aumentar la dosis de insulina. Esto es importante porque hay personas que tienen un gran consumo de tabaco y cuando dejan de fumar tienen que disminuir poco a poco otra vez esas dosis de insulina, porque si no le dan hipoglucemia, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del tabaco, cómo influye en la glucemia. Si fumas un cigarro un fin de semana no lo vas a notar. No, o sea, tu cuerpo sí lo va a notar, pero no se va a percibir tanto. Esto es un efecto que se produce cuando se fuma en cantidad y con un consumo ya alargado en el tiempo. Y bueno, respecto al cannabis, no hay apenas estudios científicos respecto al cannabis y la diabetes, es muy raro. No hay, pero sí que es cierto que, bueno, yo me he encontrado con chicos y chicas con diabetes que sí fuman cannabis. Y bueno, lo que es muy llamativo del cannabis es que cuando se fuma suele dar hambre. Y claro, que ahí está el peligro. ¿Es hambre o es una hipoglucemia? Entonces es muy importante que aunque estemos en ese estado un poco de obnubilación cuando fumemos cannabis, tener esa perspicacia, ¿no?, de medirnos. Porque si nos entra hambre y creemos que es una hipo y empezamos a comer y realmente no lo era, pues se nos puede subir muchísimo la glucemia, ¿vale? Así que es importante que nos midamos cuando sintamos hambre si estamos consumiendo cannabis, porque puede hacernos esa hiperglucemia de rebote que no es nada divertida. También se produce una resistencia a la insulina, pero no una resistencia a la insulina, o sea, perdón, se produce una disminución
de la resistencia a la insulina, es lo contrario al tabaco. Pero también esto puede ir de la mano de que el cannabis, digamos que es un depresor, ¿no? Es decir, relaja. Se produce una relajación y al producirse una relajación no es lo mismo que cuando se produce un estrés. Cuando tenemos una situación estresante, exámenes o lo que sea, se sube la glucemia. Entonces, al subirse la glucemia, pues esto es lo contrario. Cuando hay una situación de relax, a veces disminuye la glucemia o en este caso disminuye la cantidad necesaria de insulina, ¿vale? Por eso la resistencia a la insulina disminuye en el cannabis, pero va más de la mano de lo que es la relajación que produce que por el propio efecto del cannabis en sí. Cuidado, ¿vale? El cannabis también se puede consumir de otras maneras, como por ejemplo en comida. Normalmente se hace en bizcochos y en galletas y es importante que si se produce ese consumo se cuenten las harinas del bizcocho y las harinas de las galletas, ¿vale? Que son hidratos y bueno, que cuidado, ¿vale? Que no es solo como lo que voy a consumir es cannabis, pero está consumiendo un bizcocho. Esos hidratos hay que contarlos, ¿vale? Yo como profesora de promoción de la salud, ¿vale? Animo a que no se consuma cannabis, porque sí es cierto que en ratones sí está demostrado que la variabilidad glucémica es menor e incluso puede inducir a un mejor control. Advierto, esto está comprobado en ratones, no en personas, ¿vale? No es como el alcohol, que sí es verdad que produce muchas más subidas y bajadas de glucemia. Fumar cannabis es muy peligroso, aparte por todos los efectos secundarios que tienen, como por ejemplo la pérdida de memoria, y además esto se ve relativamente rápido, de pérdida de memoria real, que tú vas al baño y decís, bueno, ¿y yo para qué he venido? No sabías si te ibas a lavar los dientes, si ibas a ir al baño, si ibas a lavarte las manos. Realmente es muy duro, o sea, es muy duro, además el enganche es relativamente rápido, y las dosis que necesitas cada vez son más mayores y normalmente esto produce al final un aislamiento, porque lo que queda en un consumo a lo mejor esporádico de fin de semana, el enganche es muy fácil y la gente no quiere a su lado una persona que sea consumidora, entonces además produce esa soledad. Así que es muy importante evitar ese consumo. Y en chicos, además, produce una eyaculación precoz el consumo de cannabis, así que otro motivo más para no consumirlo. Y bueno, si consumimos alguna de estas sustancias en la menor medida posible, ¿no? Bueno, pues eso, que tengamos las herramientas para poder controlar todo lo que nos pase, ¿vale? Que tengamos un kit, que tengamos a alguien de confianza cerca que sea competente en diabetes, porque si no, tampoco va a ser de muchísima ayuda, ¿vale? Pero que bueno, que sepa más o menos lo que es una hipoglucemia, cómo te puede ayudar, o por lo menos que sepas que tienes diabetes, que si te pasa algo, pues que llame a urgencias o lo que sea. Y eso, siempre hacerlo acompañados y tener vuestro kit preparado para una hipoglucemia o para una hiperglucemia o tal, ¿vale? No lo hagáis ahí a lo loco y ya está. Bueno, y yo siempre dejo, bueno, pues lo mejor para el final. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre sexo. Deciros que el sexo es también un ejercicio, también un poco como se lo tome la persona, pero bueno, al fin y al cabo es un ejercicio, con lo cual todo ejercicio lo que hace es bajar la glucemia, ¿no? Disminuir la glucemia, así que tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Y más si a lo mejor pues estamos en una noche, ¿no? En una discoteca, hemos bebido un poco y después hemos conocido a alguien y ha surgido, ¿no? Entonces pues cuidado con el efecto hipoglucemiante del alcohol, más el efecto hipoglucemiante del ejercicio, y más si hemos bailado, más efecto hipoglucemiante, más ejercicio, ¿vale? Así que cuidado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cosas que nos pueden, situaciones que nos pueden hacer perder, por ejemplo, el apetito sexual, pues el estrés,
Eh, el alcohol muchas veces también, a veces son más receptivos, a veces menos, porque hay gente que bebe y se pone a llorar, ¿vale? Entonces, cuidado, que a veces no funciona eso de beber para ser menos tímido y poder entablar más, ¿no? Con otras personas. Y el estrés es muy importante. El estrés sí que es verdad que disminuye muchísimo el apetito sexual, y lo recalco mucho porque vivimos en una sociedad un poco ahora estresante, ¿no? Con los tiempos, el ahora, ahora tengo que ir aquí, ahora allí. En ese sentido, la verdad que es importante. Es necesario tener... Aquí hay dos posibles situaciones, una que tengamos una pareja estable y otra que no tengamos una pareja estable. Si tenemos una pareja estable, ¿vale? Es importante que tengamos confianza con ella, le hayamos explicado un poco, por lo menos, qué es la diabetes, ¿no? En qué consiste, qué es una hipoglucemia, así por lo menos a grosso modo, para que esa persona tenga una idea. Entonces, una vez que se establece ese clima de confianza, sí que podemos explicar los distintos dispositivos que tenemos. Si tenemos sensor, pues explicar el sensor para qué sirve y que no es nada extraño. O, por ejemplo, ay, discúlpame, el catéter de la bomba, ¿vale? Y la bomba en sí, si es que tenemos bomba de insulina. Importante explicarlo y con total naturalidad y ya está, ¿vale? Muy importante querernos nosotros mismos, porque tengamos un catéter o porque tengamos un sensor, no somos ni más guapos ni más feos, somos iguales, ¿vale? Es importante que nos aceptemos a nosotros mismos, eso no nos va a quitar nada, y si nosotros cuanto más lo aceptemos y más natural lo hagamos, más natural lo va a hacer también la otra persona. ¿Vale? Eso es muy importante. La otra persona lo va a ver mucho más natural conforme nosotros se lo planteemos así con mayor naturalidad. Como he dicho, el sexo, bueno, pues es un ejercicio, ¿no? Y se pueden producir hipoglucemias y hay que tratar las hipoglucemias de la manera más divertida posible, ¿vale? Estamos en una situación donde lo imprevisible es lo guay, ¿no? Lo imprevisible es lo chulo, pero con la diabetes ser imprevisible es un poco complicado. Entonces, bueno, por ejemplo, resolver una hipoglucemia con sirope de chocolate, y a lo mejor mientras que tú estás remontando tu hipoglucemia, pues tu pareja a lo mejor tú te lo juntas por el cuerpo y también estás remontando la hipoglucemia contigo, ¿no? Entre comillas. En fin, que se establezca un clima de confianza en el que si se produce una hipoglucemia o hay que parar por cualquier motivo, no pasa nada y se retoma después o algo. Esto es un poco como el carnet de conducir, ¿no? De medirte un poco antes de empezar. Esto a veces es un poco complicado dependiendo de la situación, pero bueno, si lo podemos hacer, pues sería lo ideal, ¿no? Sobre todo ahora que si es con el sensor, pues muy rápido. También a veces cuando estás muy viciado ya las capilares también son bastante rápidas. Y bueno, si ves que vas a estar justito en 70, 80, 70, perdón, 70 y tantos, 80, 90, pues a lo mejor sería importante pues tomar, no sé, un zumo, un caramelo, los líquidos de los deportistas, lo que vosotros soláis tomar para ir con un poquito sobre seguro, por lo menos en 110 o 115, 120, una cosita así, ¿no? Un poquito más para afrontar esa actividad, ¿no? Aquí tenemos un problema a veces con la bomba. Hay gente que se ha acostumbrado a la bomba y no le supone nada, pero bueno, la bomba también depende en qué postura estemos, ¿no? Sexualmente hablando, pues puede hacer puenting o puede verse en alguna situación comprometida. ¿Qué hacemos? ¿Lo desconectamos? ¿Nos mantenemos? Esto es una decisión muy personal, que la persona debe de decidir en función de cómo se sienta más a gusto manejando su diabetes, si desconectando la bomba o no. Es importante que cuando desconectemos la bomba avisemos a la bomba que está desconectada, ¿vale? Para que, bueno, ya sabéis que también dependiendo un poco del modelo de la bomba, ¿no? Pues está conectada con el sensor y entonces va midiendo, en fin, y tiene que saber que en ese momento estamos desconectados y no estamos recibiendo la insulina, ¿vale?
podemos desconectarla y sin ningún problema. Lo importante es volver a conectar. Eso es muy importante y muchas veces se olvida porque ya cuando se acaba la sesión, ¿no? Pues nos quedamos a gusto, estamos muy tranquilos y tal, y muchas veces, ay, uff, y tienes una hiperglucemia súper grande porque se ha olvidado conectarte de nuevo a la bomba, o te has quedado dormido, o lo que sea. Y es verdad que a veces pasa que no se acuerda uno de reconectarse y se producen hiperglucemias por eso. Otras personas no se sienten seguras quitándose la bomba y prefieren tenerla puesta todo el tiempo. Si la llevan manejando bien, y si no, bueno, también otra opción es un cinturón de esos como la que veis en la diapositiva, que muchas personas se lo ponen para salir a correr también. Y bueno, guardar ahí la bomba y ya como molesta menos, ¿no? Tienes el cinturón, sí es cierto, pero bueno, ya no hace puenting ni la tienes ahí colgando ni nada. Es otra opción. Es cuestión ya de gustos. Importante, como he dicho, si la pareja no es, si la pareja es estable. Si la pareja no es estable, no le vais a poner a no vais a poner a explicar todos los dispositivos, cada uno de los para qué sirve y cada cosa. Le dais a lo mejor una breve explicación, porque si no vais a agobiar a la persona, porque vosotros sois unos expertos en diabetes, pero la persona a lo mejor es la primera vez que escucha la palabra diabetes. Bueno, a lo mejor no es la primera vez que lo escucha, pero no tiene ni idea. O simplemente piensa que no puede tomar azúcar y ya está. ¿Vale? Entonces, paciencia, ¿vale? No agobiar a la otra persona, le explicáis las 4 cosas, mínimo posible, y ya está. No, no os compliquéis más, porque además si no va a ser nada más ni nada, pues va a quedar todo en el momento, pues ya está. Importante, utilizar siempre protección. Esto ya no tiene tanto que ver con la diabetes, pero utilizar siempre protección. Sobre todo, vamos, con vuestra pareja también, pero sobre todo cuando tenéis múltiples parejas sexuales. Es muy importante, pues, las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, las ITS, están a la orden del día. Hay muchísimas, muchísimas entre los jóvenes. No os podéis hacer una idea. Y bueno, es importante tanto para el sexo anal vaginal como para el sexo oral, ¿vale? Que yo sé que el sexo oral es una carencia que muy poquitas personas utilizan protección a la hora de realizar el sexo oral, y es muy importante. Hay otras enfermedades como la sífilis, por ejemplo, que sí se transmite a través del sexo oral. Y bueno, lo dicho, debemos también prepararnos nuestro kit cuando, si tenemos oportunidad de cuando vayamos a tener una relación sexual, porque bueno, también mucho depende de la intensidad, pero nos podemos encontrar que se nos despeguen los sensores o los catéteres, si llevamos sensor o catéter, y es importante tener un repuesto. Porque si no nos vemos un poco ahí en crisis, ¿no? Cuando termina la acción. Así que yo recomiendo tener así un pequeño kit cuando más o menos vayamos a prever que vayamos a tener una relación sexual, por si acaso, y que no nos limite la diabetes en nuestro placer, ¿vale? Que si hay que disfrutar, bueno, pues se disfruta, y se ha perdido un sensor, bueno, pues ya está, la próxima vez se intentará tener más cuidado, pero que no limite el placer, ay, no, espérate, porque esto va a afectar al sensor o al catéter o lo que sea, ¿vale? En ese sentido no hay que ponerse límites. Igualmente, tener cerca siempre algo para remontar una hipoglucemia también es recomendable, y eso, y protección. Tener cuidado porque muchas veces también se confunden los síntomas de hipoglucemia cuando tenemos relaciones sexuales, porque claro, una hipoglucemia por lo menos nos ponemos más sudorosos, o nos cansamos, o vemos, a lo mejor a veces se nos pone la visión borrosa o temblamos, y a veces se puede confundir con algunos emociones o sentimientos, ¿no? O sensaciones que podemos sentir mientras tenemos relaciones. Entonces es importante, si tenemos dudas, medirnos, ¿vale? Porque a lo mejor estamos en una hipo y no nos estamos dando cuenta. Muchas veces en chicos es bastante
llamativo, ¿no? Y bastante fácil de reconocer porque es verdad que cuando se produce una hipoglucemia, hay chicos a los que se les baja la erección y no es lo que se conoce como disfunción eréctil. O sea, para que me entendáis, como un gatillazo. No es un gatillazo. En cuanto esa glucemia se remonta y llega a niveles normales, el miembro vuelve a estar erecto. O sea, sin problema ninguno, ¿vale? O sea, no os asustéis si os pasa alguna vez que, que no cunda el pánico, que eso vuelve a su posición de combate y ya está, ¿vale? Y bueno, ya por último, deciros que como ha dicho Ana Mari, yo soy enfermera, actualmente estudiante de doctorado y estoy realizando mi investigación en jóvenes de 18 a 29 años de Andalucía con diabetes tipo 1 de al menos un año de evolución, es decir, que la tengan hace por lo menos un año. Y que quien quiera participar y ayudarme y colaborar, pues bueno, es solo rellenar un cuestionario que lo pueden hacer a través de este código QR o si se meten en mi perfil de Instagram, también está ahí el enlace en la biografía. Y esos son 12 o 15 minutitos de cuestionario totalmente anónimo y yo estaría muy agradecida de vuestra colaboración. Y si tenéis cualquier duda, pues bueno, aquí estoy. Creo que me he ceñido al tiempo. Y nada, un placer. Igualmente, muchas gracias por la charla. Ha estado muy interesante. Me alegro, Ángel, que haya gustado. Que una cosa, Dime. para renovar el carnet hay que pagar, ¿no? Sí, cada renovación cuesta dinero, pero no por tener diabetes, sino a todo el mundo. Ya, pero lo que pasa es que nosotros hacemos cada 5 años y la gente cada 10, entonces, bueno. Exactamente, ese es el problema, que en fin, yo no estoy muy de acuerdo con esa medida, pero actualmente legalmente es lo que tenemos. Pues, ¿qué se le va a Cuesta hacer? dinero. Exactamente, la verdad que no sé cuánto cuesta ahora mismo, me pillas ahí, pero sí cuesta. Ana Mari, no se te escucha nada. Ahí. Que yo digo, creo que es alrededor de 50 o 60 euros, ¿no? La renovación. Puede ser. Es verdad lo que dice Ángel, que nos cuesta. Pero bueno, escúchame, Ángel, lo mismo la multa es peor, ¿no? Sí, Sí, la verdad es que una multa es bastante peor, la verdad. Y depende de la multa también. Eso es. Así que nada, pues eso. Era solo por... Me ha parecido raro, ¿no? Pero ya está, que si Sí. hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mm. Hay una pregunta en el chat de Adrián que dice que si oposita a la Policía Nacional podría opositar bien porque soy diabético. Un saludo y enhorabuena. Eh, mm, Adrián, actualmente no hay ninguna limitación por tener diabetes para poder opositar a la Policía Nacional, excepto tener un buen control, es decir, tienes que demostrar que tienes un buen control, una buena glicada con un tiempo en rango y bueno, con eso llevarlo con un informe médico y que sabes estupendísimamente tratar tu diabetes, tratar tu hipoglucemia, manejar el tratamiento completo y todo eso que vaya muy bien detallado en el informe médico para que no te puedan poner ningún pero después puedes opositar perfectamente a Policía Nacional y la ley ahora mismo ampara, vamos, a las personas con diabetes. Para Nacional poder, sí, local todavía no. Tiene que salir, bueno, se está estudiando y es un poco complejo, ¿vale? Te dirigiría si tienes algunas dudas, a FEDE España, ¿vale? Te puedes dirigir a ellos que su gabinete jurídico te pueden orientar. sí, yo es verdad que os he dado unas pautas un poco más generales. Ya a nivel jurídico, en principio el BOE está aprobado de que las personas con diabetes se pueden presentar a todas las oposiciones, es el BOE general, pero después es verdad que en bomberos yo sé que también son un poco Sí, exquisitos. hay algunas en comunidades, Mm. depende también de las locales, ya te digo, hay, digamos, algunas cositas que hay que mirarlo con lupa porque después te dejan presentarte, pero cuando llega a la hora del reconocimiento médico te pueden poner problemas. Exactamente, Mm. presentarte, te puedes presentar, pero... Y sobre todo eso, cuando vayas a hacerlo, muy buen control, para que no te puedan, digamos, atacar por ahí.
¿Más preguntas, dudas? Espero que os haya gustado. Que Bastante. supongo que que hay muchas cosas ya las sabríais, pero bueno, si no de Mm, recuerdo. No, yo lo he visto genial, ¿verdad? Muy interesante, ya te digo, para que hubiéramos podido hacerla. Es que siempre cuando estamos presentes se interactúa mejor, pero bueno, Sí, aquí es más frío todo, pero bueno, esperemos que llegamos pronto, que nos quede poco para llegar a la normalidad. sí, sí. Bueno, pues no sé, si no hay más preguntas, agradecer mucho a María Ángeles y a todos vuestro interés, ¿vale? Y nada, Muchas espero, gracias, María Ángeles. Nos vemos en un campamento, ¿vale? Sí, hombre, nos veremos ya a ver si este año se puede. Bueno, este año si es en agosto, sí, si es en julio estoy fuera, desgraciadamente. probablemente va a ser en agosto, nos viene a todos un poco mejor. Ah, mira, Igual. pues la hablaré con Ana María a ver qué se puede hacer. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias, María Ángeles y Mari, que te gusta que te llamemos Mari. Muchas gracias, Sí, Mari, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia, ¿vale? Nos vemos en el próximo, ¿vale? Adiós. Adiós, Ángel. Adiós a adiós, todos. Venga, un besito. hasta luego. Hasta luego.